Imagina rugientes motores V8 y elegantes diseños de autos musculosos, no en Detroit, sino en las calles de Brasil y Argentina. Sudamérica tenía su propia escena de autos musculosos, y algunas de estas bestias podían competir con las leyendas americanas. Sin embargo, por alguna razón, no solemos oír hablar de ellos. Vamos a arreglar eso. Abróchate el cinturón y acelera, porque vamos a descubrir los muscle cars sudamericanos de los que probablemente nunca hayas oído hablar, pero que necesitas conocer, los motores potentes ocultos en estas raras máquinas, y por qué estos autos siguen siendo leyendas en sus países de origen, pero son casi desconocidos en otros lugares. Asegúrate de aparcarlo en tu cama, silla o donde sea que estés viendo esto, porque algunos de estos podrían sorprenderte. Cuando la gente piensa en autos muscle, los sospechosos habituales suelen venir a la mente. Maserati Zero Tarare, Mustangs, Camaros, Chargers, todos coches fabulosos por derecho propio. Pero, ¿y si te dijera que Brasil, Argentina y otros países de América del Sur construyeron sus propias máquinas musculares de alto rendimiento? Gran parte del mundo asocia esta región con autos compactos y eficiencia de combustible, pero la cultura de los muscle cars aquí es profunda y tiene su propio giro único. Muchos de estos autos, de hecho, estaban inspirados en modelos estadounidenses, pero tuvieron que adaptarse debido a regulaciones, límites de producción local y preocupaciones sobre el consumo de combustible. Esto significaba menos motores V8 circulando, pero una sorprendente cantidad de monstruos de alto rendimiento con 6 cilindros en línea. No todos encajan en la definición tradicional de un muscle car, ya que estos automóviles suelen definirse por un motor V8, pero eran igualmente potentes, rápidos y se convirtieron en íconos en sus países de origen. Sin embargo, a diferencia de sus homólogos estadounidenses, estos autos nunca obtuvieron el reconocimiento mundial que merecían hasta ahora. Así que, sin más tonterías, vamos a desglosar los mejores muscle cars sudamericanos que definieron una era. Chevrolet Opala SS brasileño. El Opala SS fue la versión brasileña de los muscle cars americanos, lanzado en 1968 y producido durante más de 2 décadas. El coche estaba inspirado en el Opel Rekord, pero equipado con el motor de 6 cilindros en línea de 4,1 litros de Chevrolet, produciendo hasta 171 caballos de fuerza, lo cual era impresionante para su clase. Conocido por su construcción ligera, emblema SS agresivo y alto torque, este bebé era un favorito para las carreras callejeras. Y aunque su falta del venerable IV8 puede hacer que técnicamente no sea un muscle car, se convirtió en un ícono en la escena de alto rendimiento en Brasil. Ford Maverick GT brasileño. El Maverick GT fue uno de los pocos verdaderos muscle cars en Brasil con un motor V8 de 5 litros. Un competidor directo del Opala SS, esta bestia con motor V8 ofrecía una experiencia de muscle car al estilo americano más atrevida, con doble escape, franjas de carreras y asientos tipo cubo. Destacaba como una máquina callejera de alto rendimiento, convirtiéndola en una favorita en la comunidad de carreras clandestinas de Brasil. Dodge Charger RT argentino. El Dodge Charger RT de Argentina fue una versión única de muscle car basado en el Dodge Polara, pero mejorado con un diseño más deportivo. Este auto estaba impulsado por un motor de 6 cilindros en línea de 3.8 litros o 4.0 litros, ofreciendo un rendimiento sólido para la época. Presentando una suspensión mejorada, un aspecto más deportivo y un sonido de escape más agresivo, el RT llamaba la atención donde quiera que iba. Aunque le faltaba el motor V8 para ser un verdadero automuscle, sigue siendo un objeto de colección preciado entre los entusiastas incluso hoy. Chevy 250 argentino. Como la respuesta de Argentina al Chevrolet Nova, este auto presentaba un motor de 6 cilindros en línea de 4.1 litros con un potente torque a bajas revoluciones. Siendo de construcción ligera, era un candidato perfecto para mejoras de rendimiento y dominar las carreras callejeras. Y la falta de un V8 no impidió que fuera un fuerte competidor en los circuitos de carreras clandestinas de Sudamérica. Puma GTB brasileño, un ícono de rendimiento brasileño. Este es uno de los pocos automóviles de alto rendimiento construidos de manera independiente y fue creado durante estrictas regulaciones de importación. Impulsado por un Chevrolet Inline 6 de 4.1 litros, producía alrededor de 171 caballos de fuerza, lo que lo convertía en uno de los coches más rápidos de Brasil en su época. Su carrocería de fibra de vidrio lo hacía ligero y ayudaba a mejorar la aceleración, y su capó largo, traseras anchas y un techo de estilo fastback le daban una apariencia clásica de muscle car. Siendo un coche enfocado en el rendimiento, la suspensión y el chasis ajustados para deportes permitieron un manejo decente, haciéndolo competitivo en circuitos de carreras de aficionados. Gracias a su rareza al ser construido a mano de manera independiente, es uno de los coches brasileños más coleccionables hoy en día. A diferencia de la mayoría de los autos inspirados en los muscle cars, el GBD tenía un interior bien equipado, ofreciendo un equilibrio entre confort y potencia. Todas estas cosas juntas lo convirtieron en un símbolo de estatus en Brasil, frecuentemente poseído por entusiastas de los autos que querían algo exótico pero potente. Y
cuando tienes esta cantidad de exclusividad y de ingeniería enfocada en la potencia todo en un solo paquete, ¿quién necesita un V8? Ford Falcon Sprint argentino, el sedán de máximo rendimiento de Argentina, el Falcon Sprint, fue muy utilizado en el automovilismo. No te dejes engañar por su motor en línea de 3.6 litros. Era un auto de turismo potente y confiable. El Falcon Sprint fue uno de los coches más exitosos en el turismo carretera, la principal serie de carreras de Argentina, y aunque técnicamente no era un muscle car, su legado en las carreras lo convierte en una leyenda. Dodge GTX argentino. A finales de la década de 1960, la división de Dodge en Argentina buscó llevar la cultura de los muscle cars a Sudamérica. Inspirado en el Plymouth GTX estadounidense, nació el Dodge GTX, un coupé de alto rendimiento que encarnaba el estilo de los muscle cars, pero con un toque único. A diferencia de su contraparte estadounidense, que tenía motores V8, el Dodge GTX argentino estaba impulsado por un motor de 6 cilindros en línea de 3.7 litros o 4.0 litros. El motor de 6 cilindros inclinado de alto rendimiento entregaba alrededor de 200 caballos de fuerza, respetable para la época, pero insuficiente frente a la potencia bruta de los muscle cars estadounidenses. Pero con su estructura ligera y suspensión afinada para deporte, era un coche emocionante de conducir. El Dodge GTX rápidamente se convirtió en un favorito entre los corredores callejeros argentinos que competían en carreras de arrancones y de circuito. También participó en Turismo Carretera, el legendario campeonato de turismos de Argentina, donde su fuerte aceleración y manejo le ayudaron a medirse con los Ford Falcons y Chevy 250. A pesar de no tener el clásico V8, el Dodge GTX es uno de los coches inspirados en muscle cars más queridos de Argentina. Su mezcla de estilo americano muscle con ingeniería local lo convirtió en una respetada máquina de alto rendimiento en las calles y pistas. Hoy en día, el GTX es un raro coche de colección, con entusiastas restaurándolo y modificándolo para un rendimiento aún mayor. Chevrolet Omega CD 4.1 brasileño. Para la década de 1990, Chevrolet Brasil estaba buscando un sedán moderno y de alto rendimiento que continuara con el legado del Opala mientras introducía nueva tecnología y refinamiento. Esto llevó a la creación del Chevrolet Omega CD 4.1, un sedán de lujo de alto rendimiento con ADN de muscle car. El Omega CD 4.1 estaba impulsado por el legendario motor de Chevrolet, un 6 en línea de 4.1, el mismo motor que se encontraba en el Opala SS. Sin embargo, en el Omega, este motor fue refinado con inyección de combustible, una entrega de potencia más suave y un sistema de suspensión más avanzado. Produciendo 168 caballos de fuerza, era uno de los sedanes de fabricación brasileña más rápidos de la época. A diferencia de la mayoría de los autos inspirados en los muscle cars del pasado, el Omega CD 4.1 era tanto rápido como lujoso. Tenía un viaje cómodo, un interior de alta calidad y características de seguridad avanzadas para la época. Esto lo convirtió en un favorito entre los ejecutivos y los entusiastas del rendimiento que querían velocidad sin sacrificar el confort. El Omega también fue uno de los últimos sedanes de alto rendimiento con aspiración natural en Brasil antes de que leyes de emisiones más estrictas y motores reducidos prevalecieran. Hoy en día es uno de los favoritos entre los coleccionistas, con modelos bien mantenidos que alcanzan precios altos incluso hoy. Torino GS argentino. El Torino GS no era solo un auto, era el vehículo de alto rendimiento insignia de Argentina. Desarrollado por Ica Renault en colaboración con AMC, el Torino combinaba el refinamiento europeo con el estilo de muscle car americano. Bajo el capó, el Torino GS presentaba un motor de 6 cilindros en línea de 3.8 litros, uno de los motores de aspiración natural más potentes disponibles en Argentina en ese momento. Produciendo alrededor de 250 caballos de fuerza, tenía una fuerte aceleración y capacidad de alta velocidad. El Torino GS se hizo famoso internacionalmente cuando compitió en la carrera de resistencia de 84 horas de Nürburgring en 1969. Esta carrera fue una agotadora prueba de velocidad, durabilidad y ingeniería. Contra sus rivales europeos y americanos, el Torino sorprendió al mundo al terminar como uno de los mejores coches, demostrando su fiabilidad y rendimiento en un escenario global. Esto, entre otros factores, convirtió al Torino GS en un símbolo de orgullo nacional en Argentina. Fue conducido por políticos, pilotos de carreras y entusiastas, y siguió siendo el coche soñado para muchos apasionados del automovilismo argentino. Hoy en día, el Torino GS es uno de los autos de alto rendimiento más icónicos de Argentina, a menudo comparado con los muscle cars estadounidenses en cuanto a presencia en las calles y significado cultural. Volkswagen SP2 brasileño. Este podría parecer una nota al pie en comparación con otros autos, pero fue
fue un impresionante deportivo brasileño con un motor boxer de 4 cilindros de 1.7 litros montado en la parte trasera. Aunque carece de ese verdadero poder de un muscle car, fue uno de los diseños más exóticos que surgieron de Brasil. Aunque no es exactamente un muscle car en absoluto, todavía es un coupé de altas prestaciones icónico de origen brasileño, FNM o Alfa Romeo Dom 150 brasileño. Este sedán de altas prestaciones fue producido bajo la propiedad de Alfa Romeo de la marca brasileña FNM. Impulsado por un motor de 4 cilindros en línea de 2.1 litros y doble árbol de levas, ofrecía un manejo y refinamiento superiores en comparación con la mayoría de los otros coches. De nuevo, no es realmente un muscle car, pero su combinación única de lujo europeo y potencia sudamericana significaba que simplemente tenía que ser mencionado por su impacto en la cultura automovilística sudamericana. Chevrolet Chevette GP2 brasileño. Diseñado para atraer a los entusiastas de la conducción brasileña, esta era una versión de alto rendimiento del Chevette. A pesar de no tener un motor tradicional de muscle car, su ligereza lo hacía rápido y ágil al conducir. Y a diferencia de muchos autos compactos de la época, el GP2 contaba con tracción trasera, haciéndolo más emocionante al circular por la carretera. Debido a su uso en carreras amateur brasileñas, demostró su potencial de rendimiento en pistas estrechas y calles de la ciudad. Y al ser un coche más deportivo, venía con franjas de carreras, emblemas agresivos y ajustes aerodinámicos, dándole ese aspecto inspirado en los muscle cars. Y quizás la mejor parte, se ofrecía como una alternativa económica a los coches de alto rendimiento más grandes y caros en Brasil. Pero si pensabas que eso se mantenía hoy en día, lamento decir que es una mercancía rara y cada vez más valiosa entre los entusiastas, especialmente si está bien mantenida o modificada. Y hablando de modificaciones, muchos propietarios sustituirían los motores por más grandes o añadirían un turbo al 4 en línea, llevando el rendimiento a alturas aún mayores. Su pequeño motor y diseño compacto pueden mantenerlo fuera de la categoría tradicional de muscle car, pero con su tracción trasera y ADN deportivo era una máquina callejera divertida y orientada al rendimiento. Y ahí lo tienen, amigos. Estos autos de alto rendimiento sudamericanos no eran copias de las leyendas americanas, eran máquinas únicas, adaptadas a sus caminos, estándares de combustible y economía, aunque la mayoría de ellos quizás no tuviera ese venerable V8, tenían el estilo agresivo, la aceleración en la calle y la experiencia de conducción en bruto para hacerlos dignos de atención. Estos coches altamente coleccionables cuentan un capítulo olvidado de la historia de los muscle cars que creemos merece más reconocimiento, pero si disfrutaste de nuestro análisis profundo, dale a me gusta y suscríbete para más historia de autos clásicos. Entonces, ¿cuál de estos coches te sorprendió más? Hablemos de muscle cars.